Dejamos esto y vamos a entrar otra vez al tema de la pandemia, que es importante. Sabemos que hay cierta evaluación de parte del gobierno y quienes toman las decisiones de levantar el toque de queda el domingo, que sigue siendo el único día donde nadie sale, ¿no? Y uno de los estudiosos de esta situación es Raji Burham, que en las últimas semanas lo hemos conocido mejor. Y él ha hecho un hilo importante de reflexión sobre estos temas, ¿no? Dice, es bueno no estar de acuerdo en todo con tal que lo hagamos de manera constructiva y civilizada. La idea es que si no estás a favor, estás en contra, y eso es de grupos que no están acostumbrados a una democracia. Por eso, ante un virus nuevo, hay que debatir ideas, y el debate tiene que ver con ¿qué hacemos con la semana donde el toque de queda se ha reducido en el tiempo y se ha ampliado la posibilidad de actividades paulatinas, y con un domingo en que nos cierran todo y nadie puede salir? Esto tendría que estar en evaluación. Y lo hace el mismo Burham. Dice, tener a todos encerrados solo los domingos no tiene sentido. Seguimiento de contactos, que en inglés se llama contact tracing, es una mejor opción con ejemplos internacionales de cómo hacerlo. Se refiere a que en el Perú no se puede tener a todos igualmente encerrados, sino que tiene que haber trabajo de cercos comunitarios que hagan que efectivamente en los lugares de mayor peligro de contagios se pueda cerrar o neutralizar las puertas. ¿Cómo estamos en relación a América Latina? Estamos justamente en comunicación con Rubén Mayorga, representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país, para hablar del avance, la situación y las comparaciones en esta etapa. Estamos en el día 85, 86 de la pandemia. Si me corrigen, no sé si es 85 o 86. Doctor Mayorga, bienvenido a RPP. Buenas tardes, Mónica, y mucho gusto de saludarle a usted y a toda la televidencia. Y en primer lugar le pediría una reflexión para ser parte de un debate informado también, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos restricciones que se han ido acomodando de acuerdo a las semanas que han pasado a través de esta cuarentena, ochentena o como queramos llamarlo. Pero el domingo es un día donde se cierra todo, es decir, nadie sale. Esto ¿es compensatorio en relación a la realidad que estamos viviendo? ¿Qué le parece a usted desde el punto de vista, digamos, del análisis médico, no? Sí, mire, en realidad las medidas de cuarentena que se han adoptado en este momento están disminuyendo, ya que hay un retorno de ciertos trabajadores a sus labores, siempre manteniendo este distanciamiento, uso de mascarilla y higiene de manos. Sí, uno pensaría que en este momento habría que repensar esta cuarentena del día domingo, aunque para decir adecuadamente las cosas, efectivamente los días que usted tenga la población en su domicilio, ciertamente disminuye el número de contagios. Y es bastante importante tomar en cuenta esto para cuando retornemos a la normalidad, porque el retorno a la normalidad no va a ser sí, claro, ninguna normalidad. O sea, no es otra normalidad, una normalidad que no conocíamos además. Así es, sí, hasta que no tengamos vacuna, medicamentos, o que el 70% de la población del Perú se haya infectado. Y en realidad no tenemos aún certeramente esta información. El Ministerio de Salud y el CDC están con un protocolo para hacer estudios de seroprevalencia en el país, para determinar precisamente cuál es el grado de penetración del COVID-19 en los diferentes lugares del país. Y aquí sería importantísimo, por ejemplo, saber qué ha ocurrido en Loreto, por ejemplo, ya que vemos que en Loreto nos están contando que están disminuyendo los números de contagios, que están disminuyendo los números de muertos, y sería súper importante saber qué ha ocurrido ahí. Igual con las otras regiones del país que han sido más afectadas por la pandemia, como La Libertad, Lambayeque, la misma Lima, ¿no? Y ahora
algunas otras que se están calentando como antes. Sí, hay un... importante lo que está haciendo el Ministerio. Ciertamente. Lo que le voy a pedir, doctor, usted sabe, tenemos que cumplir con las pausas comerciales, pero después de la pausa retomamos, porque hay varias preguntas, unas de percepción, otras de investigación, y que estamos seguros que apelando a una fuente conocedora del tema, pues vamos a tener un poco mejor de luces. Vamos a una pausa, ya regresamos. El paréntesis político, regresamos con el doctor Mayorga, y la pregunta que le iba a hacer tiene que ver con lo que la OMS ha asegurado, que ha señalado que es muy raro que los asintomáticos contagien la COVID-19. En primer término, todos pensábamos que efectivamente todos tenemos que comportarnos como sospechosos y portadores del virus para evitar la cadena de contagios, así no tengamos ningún síntoma. Pero esto nos hace mirar en una dirección distinta. ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Mire, en realidad, a lo mejor la manera más fácil de responder a eso sería que estamos aprendiendo del coronavirus todo el tiempo. El mensaje que dio la encargada de dar estos mensajes en la OMS menciona que hay unos estudios en Singapur y en otros países donde parecería que el contagio por las personas asintomáticas es menor de lo que se estima. Sin embargo, repito, estamos aprendiendo un montón y hay casos emblemáticos, como por ejemplo aquel caso de transmisión en aquel crucero Diamond Princess, donde parecería que el contagio por asintomáticos hubiera sido importante. Entonces yo creo que esto es lo que la ciencia nos está diciendo el día de hoy. La encargada de dar estas noticias dijo que eran muy pocos estudios los que teníamos por este momento, así que yo aquí apreciaría decir que esto es lo que estamos diciendo ahora y que hay que esperar a que haya más estudios para ver cuál es la función de los asintomáticos en la transmisión. Sin embargo, yo creo que como corolario muy importante es que es importantísimo continuar con el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos cuando regresemos a la nueva normalidad, ya que también está escrito que las personas que son asintomáticas y que están a punto de desarrollar síntomas pueden transmitir en esta etapa de 2 o 3 días previo al desarrollo de síntomas. Así que ahí daría una respuesta modulada a lo que usted me pregunta, y el tema es que efectivamente puede haber transmisión de gente que aún no está presentando síntomas, y eso es importante tomarlo en cuenta para el momento en que decidamos qué hacer para protegernos en nuestras interacciones sociales ahora que regresemos a la normalidad. Ciertamente, doctor Mayorga, además se está manejando mucho el prueba-error, porque usted parte por decir, y eso lo sabemos todos, que han habido algunas miradas iniciales que hoy incluso se miran de una manera completamente distinta en los niveles más altos de el análisis de lo que está ocurriendo con la pandemia. Respecto a la OMS también se habla de que Centroamérica y Sudamérica están en la situación más compleja. Ya vemos que el Perú empezó, digamos, con una cuarentena donde hubo un mayor acatamiento, se estuvieron tomando las medidas, pero llegó un momento en que ha habido casi un levantamiento tácito de la cuarentena, pero por otro lado es que nos hemos dado cuenta que cada vez tenemos mayores números de contagio y están vinculados al número de muestras, o sea, más muestras se pueden prever más contagios. En la última semana se ha estabilizado, pero entiendo también que ha habido menor número de muestras. ¿Por qué es más complejo? O sea, ¿por las situaciones de desigualdad y de pobreza, de la informalidad, o cuáles son los factores que determinan la complejidad en nuestros países? Yo creo que hay 2 factores muy importantes que también mencionamos muy frecuentemente como parte de la respuesta al COVID. Uno es ciertamente la informalidad, ya que el no tener a la población bancarizada, por ejemplo, impide de una manera sencilla poder hacer las transferencias monetarias que constituirían un efectivo piso de protección social para la población. Pues nosotros supiéramos los datos de todas las personas, si todos tuvieran una cuenta bancaria y si supiéramos su situación laboral, sería bastante fácil para las autoridades hacer esta transferencia.
Es por eso que en algunas ocasiones se está planteando esta transferencia universal para que el Estado no tenga que estar gastando mucho dinero y tiempo en hacer las verificaciones para ver la elegibilidad de las personas. Incluso la directora de la CEPAL mencionaba el asunto de un ingreso mensual garantizado durante el tiempo que dure la pandemia, y mencionaba que podía costar el 2.1 del PIB regional durante 6 meses. Entonces estas son soluciones que podrían irse pensando, pero que se han complicado, por ejemplo, en países como el nuestro, donde hablamos de no solamente informalidad, sino que un escaso mapeo de las personas más necesitadas y más vulnerables, que hasta ahora no se llega, ¿no? Y en el asunto también del mapeo de la propia pandemia, o sea, más allá del tema económico, ¿no? Claro, digamos, esa sería la primera parte, y la segunda parte es el tema que ya el señor presidente y el ministro de Salud nos están diciendo desde hace tiempo, es la poca inversión que ha habido en salud en la región durante los últimos años. Y ahora en Perú también se sabe que la inversión ha sido menor que la que podría haber sido, y por eso es que, a pesar de que se toman medidas muy certeras y muy temprano para reducir el impacto en el sistema de salud tiene dificultad para hacerle frente, porque ha estado con poco financiamiento durante varios decenios. Y luego, no solo eso, sino que el sistema está fragmentado en MINSA, después las Fuerzas Armadas y Policiales, de salud y el sistema privado. Y en realidad sería mucho más sencillo, como dice el ministro muy frecuentemente también, que eso fuera absorbido por un sistema de salud pública nacional que pueda permitir la articulación suficiente cuando tiene usted una emergencia de este tipo. Y esta es la primera pandemia de nuestra vida, pero no es imposible que haya más pandemias en adelante. Sí, claro, no, eso debe estar en nuestro radar de todas maneras, y por eso es que yo creo que nadie va a poder regresar a esta normalidad que creíamos tener hasta el 15 de marzo nosotros los peruanos y desde donde haya empezado la pandemia en cualquier otro lugar. Pero va a ser mucho más difícil la reconstrucción. Rajiv Burhum, que es un investigador que da información interesante a partir de los números, obviamente señala pues que ya llegó el momento en el Perú en que la gente tiene que salir a trabajar de todas maneras, sea formal o informal, pero los protocolos que se están poniendo, que son necesarios, no se pueden poner de manera uniforme a todos los distritos de golpe en el Perú, porque esto va a ser un golpe adicional e innecesario a la economía, y eso también tiene que ver con el seguimiento que se haga en relación a cada una de estas circunscripciones. ¿Cuál es su consejo en ese sentido, su aporte, no? Mira, en realidad hemos dicho desde el inicio que las medidas es mejor que se adopten según el estado de afectación de cada sector. Entonces no sería imposible que, por ejemplo, en algunos distritos de Lima se adopten medidas más importantes y de mayor restricción de la movilización y del inicio de la actividad económica, siempre y cuando se provea del apoyo económico a las personas que pongamos que sigamos manteniendo en cuarentena, porque usted no puede decirle a la gente no salga y no va a comer, claro, o sea, obvio. Exactamente, entonces tiene que haber la posibilidad de brindarle este apoyo por lo menos en comida a las personas, y luego hay otro montón de temas que habrá que pensar, y el Ministerio de Salud, por ejemplo, está pensando mucho en el relanzamiento del funcionamiento del primer nivel de atención, porque ese primer nivel de atención, al acercarse al ciudadano en su lugar de habitación, le puede también llevar medicamentos para las personas que tienen condiciones crónicas, como hipertensión, VIH, tuberculosis y otros, ¿no? Entonces, este acercamiento del sistema de salud al domicilio de la persona también permitiría el atender algunos temas de salud que han quedado con menos cobertura ahora que tenemos la emergencia del COVID-19. Muy bien, doctor Mayorga, muchas gracias por su tiempo. Hasta cualquier otro momento, siempre es importante tener una mirada, salir, digamos, partir en nuestra realidad, pero salir un poco de qué es lo que está pasando en el resto de la región sobre todo. 1:30 y nos vamos a una pausa. Titulares, regresamos con más noticias.